en el A113, estábamos por hacer el A113 de fecha 21. ¿Qué pasó? Sebastián Calle se salió, volvió a entrar. Bueno, entonces, ¿qué dice? El 21 de enero vendemos mercadería por 32.000 y toda esta venta nos cancelaron con un cheque. María Ludi, active su micrófono. ¿Qué tipo de transacción es esta? ¿Es una compra? ¿Es una venta? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Una compra? Dice, le vuelvo a hacer la pregunta. Vendemos mercadería por 32.000 bolivianos y toda esta venta nos cancelaron con un cheque. ¿Qué tipo de transacción? A ver, ¿alguien la puede ayudar a su compañera? Es una venta. Una venta. Una venta, ¿ya? Venta. Sí, ustedes tienen que leer bien la pregunta. De entrada dice, vendemos mercadería. Cuando decimos vendemos, nosotros nos estamos ubicando como los trabajadores de la empresa o los dueños de la empresa, ¿ya? O sea, no dice venden, dice vendemos, o sea, nos apropiamos nosotros como dueños de la empresa o como trabajadores de la empresa que estamos contabilizando todas estas transacciones. Entonces dice, vendemos mercadería, entonces una venta de mercadería. La empresa se dedica a la comercialización de productos. En este caso, entonces, está vendiendo mercadería. ¿Cómo nos pagan? ¿Cómo nos paga el cliente? Dice, toda esta venta nos cancelaron con un cheque. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el cliente? ¿Qué cuenta tendría que ingresar ahí? Caja. Banco. Caja. Banco no, porque ya les había explicado de que cuando un cliente va a la empresa y cancela con un cheque, ese cheque no está ingresando a banco todavía. Ese cheque está ingresando a caja, está ingresando a la empresa, no al banco. Por más que sea un cheque, pero ese cheque mientras no sea depositado en el banco, no podemos asegurarlo todavía, ¿ya? Cuando ingresa, ese es en el caso cuando ingresa un cheque a la empresa. No así cuando la empresa emite un cheque. Cuando la empresa emite un cheque, ya lo da por cancelado, porque la empresa está entregando a otra persona, ya sea por un pago, por una compra, pero lo entrega. En cambio, en una venta, a la empresa le entregan el cheque. No sabemos todavía si ese cheque tiene fondos, si ese cheque se nos puede extraviar, todo puede pasar con el cheque. Entonces, mientras el cheque no esté depositado en el banco, no lo asumimos todavía a la cuenta banco, ¿ya? Lo ingresamos a caja. Entonces, vamos a ingresar a la cuenta caja. Caja ingresa. ¿Cuánto es el importe de la venta? 32.000. Ya, 32.000. Entonces va a ingresar los 32.000. El hecho que yo ponga caja aquí en el caso de una venta no significa que ingresó el dinero. Están los 32.000, pero en cheque, ¿no? Vamos entonces, ¿qué más? En una venta, ¿qué impuestos intervienen, Joan Sebastián? ITE. El débito fiscal en general. ITE, venta, débito, ITE por pagar. Ya, los impuestos entonces en este caso sería ITE. Colocamos ITE. Fíjense, vamos a subir un poquito y lo tenemos en rojito aquí. Cuando se trata de una venta, estos impuestos y estas cuentas son las mismas que se utilizan. Eso tómenlo muy en cuenta para que ustedes no pierdan el tiempo cuando les toque hacer su examen. En una venta intervienen siempre estas cuentitas, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer un copy
copiar y lo trasladamos ahí. Es exactamente, en un asiento de venta, lo que va a variar es cómo cobramos la venta. Si es al crédito, al contado, con cheque, con depósito, es lo que varía. Después todo lo demás es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Sacar los cálculos. Para el impuesto a las transacciones, el débito fiscal y por pagar, todos los impuestos se sacan del total, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A los 32.000 le vamos a sacar el 3%, ¿ya? Porque es IT, el impuesto a las transacciones es el 3%. Este mismo IT viene a ser exactamente igual al IT por pagar. Es el mismo impuesto, solamente que uno está registrándose el gasto y aquí registramos, hacemos la provisión, ¿ya? Bueno, para encontrar el valor de la venta, primero tenemos que calcular el impuesto del débito fiscal. El impuesto del débito fiscal se saca del total de la venta multiplicado por el porcentaje del impuesto, que es el 13%. Entonces, aquí ya tenemos el débito fiscal. Con este dato recién podemos colocar el valor neto de la venta, que sería el valor total menos el impuesto del débito fiscal. Solo ese se le resta, ¿ya? No se le resta el impuesto a las transacciones, solamente el débito fiscal. Y ya está el asiento, eso es todo, miren, ¿ya? Entonces, fíjense bien cómo se hacen los cálculos y ya. Y colocan su glosa, venta de mercadería, si tiene el número de factura, le ponen según factura el número tanto, ¿ya? Y está hecho ya el asiento de ventas. Vamos con el siguiente. Dice, el 23 de enero depositamos al banco el importe de la venta anterior. Depositamos, dice, al banco el importe de la venta anterior. ¿Cuál es la venta anterior? Esta. Esa es la venta anterior. Entonces, habíamos dicho que ingresó a caja 32.000, pero en cheque. ¿Qué ha hecho la empresa? Sacó este chequecito de caja y fue al banco y lo depositó. Para hacer ese depósito, ¿qué cuenta viene ahí? Kimberly. Banco y caja. Exacto. Entra a banco, el total, porque el cheque es de 32.000, entonces ese chequecito se deposita al banco. Es en el de más arriba, dicen. Y va a salir... El 23 de enero. El 23 de enero. 23, dicen. Ay, Más arribita, el 14, en la 114. Sí, estoy apurada. Listo, aquí entonces vamos a colocar banco y colocamos los 32.000. Acá, ¿no? Acá. Bien, entonces fíjense, retiramos de caja los 32.000. Fíjense que viene, aquí lo tenemos caja en el lado debe, ¿no es cierto? Pero siempre que disminuyamos la cuenta caja o cualquier otro activo, vamos a colocarlo en la columna del haber. Caja en el haber y banco en el debe. ¿Por qué? Porque está aumentando nuestra cuenta en el banco, ¿ya? Cuando aumenta, viene al debe. Y ese sería el asiento, depósito bancario de la venta anterior. Vamos con la siguiente transacción de la fecha 30 de enero. Dice, cancelamos en efectivo facturas de luz, de agua y teléfono. Y ahí dan sus importes de cada uno. Habíamos dicho que utilizamos una cuenta para todo lo que es Sería el asiento número 15, ingeniera. ¿Cómo? El asiento número 15, el primero. Ah, cierto, perdón, estoy distraída. Estoy apurada, parece, de verdad, ya me la estoy creyendo. Sí, nos estamos saltando el asiento 15.
Dice, cancelamos 10.000 bolivianos de los documentos por pagar iniciales. ¿Ya? Cancelamos 10.000 bolivianos de los documentos por pagar iniciales. ¿Cuáles son los documentos por pagar iniciales? Este primer asientito. Pero lo mejor si lo sacamos del libro diario. Nos vamos aquí en el libro diario. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando dice, cuando hable de asiento inicial, cuando cancelamos algo del asiento inicial, ustedes se van a ir al asiento número 1, ¿ya? Del asiento número 1 y se fijan cuál es la cuenta. Aquí dice documentos por pagar iniciales, ¿ya? Documentos por pagar iniciales, se van al libro diario y buscan documentos por pagar en el asiento 1. Eso viene a ser 30.000 bolivianos, ¿ya? 30.000 documentos por pagar, 30.000. Ese es el importe. ¿Qué dice la pregunta? De esos 30.000, solo se están cancelando 10.000, no está cancelando en su totalidad, ¿ya? Cancelamos 10.000 de los documentos por pagar inicial. Entonces, de esos 30.000, solo 10.000 se va a pagar. Y el pago se realizó con cheque, dice. Entonces, ya tenemos la primera pauta, que es que del asiento 1 vamos a sacar el importe de esos 30.000, vamos a pagar 10.000. Fíjense que este importe está en la columna del haber. ¿Por qué? Porque es un pasivo. Todo aumento de pasivo viene a la columna del haber. Pasa lo contrario que es con los activos. Cuando se disminuye un activo, habíamos dicho que lo colocamos en la columna del haber. En este caso, cuando queremos disminuir un pasivo, lo colocamos a la columna del debe, ¿ya? Toda disminución de pasivo, vamos a colocar el importe en la columna del debe. Entonces, en este caso, esta misma cuenta documentos por pagar, la vamos a registrar en nuestro asiento documentos por pagar, pero en el debe, no en el haber, en el debe y por los 10.000, porque solo 10.000 es lo que se está cancelando, ¿ya? Fíjense, tenemos los 30.000 en el haber, pero de esos 30, solo 10 se cancelan, pero ya no lo colocamos en el haber. ¿Qué pasaría si lo colocamos en el haber? Va a aumentar la cuenta, entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces ya no van a ser 30.000, va a ser 40.000, y más bien lo que queremos es disminuirla. Entonces para disminuirla tenemos que colocar en el debe, ¿ya? Por eso estamos colocándolo ahí. ¿Cómo se paga? Con cheque, dice. Por lo tanto, la cuenta que se utiliza es banco. Todo pago que se realice con cheque, la cuenta que se va a utilizar es banco. Y por el mismo importe, ¿no? Para que nos cuadre el asiento. 10 y 10.000. Aquí no le deducimos ningún impuesto porque no estamos vendiendo ni estamos comprando nada. ¿Ya? Simplemente aquí hacemos una amortización de una deuda. Y ese sería el asiento. ¿Ya? Eso sería todo. ¿Se le entendió este asientito? ¿Sí? A ver. Sí, ingeniera. Ok. Vamos entonces, ahora sí, con el pago de luz, agua y teléfono. ¿Cuál es la cuenta que se utiliza para estos servicios? ¿Quién sabe? Servicios básicos. Servicio básico. Exacto, servicios básicos. Cuando se pague luz, agua, teléfono, vamos a colocar la cuenta servicios básicos. Hay empresas que tienen mucho movimiento, son bastante grandes y la separan, prefieren individualizarla. Por ejemplo, ponen energía eléctrica, ponen servicio de telefonía, ponen servicio de
de agua o le ponen Caguapag, entonces, y lo hacen uno por uno. ¿Por qué? Porque sus gastos son muy elevados y lo hacen para después hacer una comparación, ¿no? Bueno, entonces colocamos servicios básicos es una cuenta de gasto, por lo tanto, cuando un gasto aumenta, el importe de la cuenta viene al debe, ¿ya? Colocamos entonces servicios básicos. Y como todo pago de luz, agua, teléfono es con factura, tenemos que sacarle el 13% del crédito fiscal. Para sacar ese impuesto tenemos que sumar. ¿Cuánto suma esto? ¿Cuánto suma 200 más 180 y más 500? 850. 880. 880, ¿no? Sí. Ya. 880 es la sumatoria entonces del gasto de luz, agua y teléfono. A esos 880 entonces le vamos a sacar el crédito fiscal del 13%. ¿Ya? De ahí se lo restamos. Los 114. Entonces ya tenemos y se paga en efectivo, decía, ¿no? Se paga en efectivo, por lo tanto, todo pago en efectivo manejamos la cuenta caja por el total, ¿ya? Entonces, ese sería el asiento. Y ahí le ponen pago de luz, agua y teléfono en la glosa. No se me vayan a confundir de colocar en la glosa importe. La glosa no es una cuenta, es una breve explicación de lo que se ha contabilizado. Ya. Entonces, continuamos con la otra transacción. Dice, la planilla de sueldos al personal del mes asciende 12.000 bolivianos, los cuales serán cancelados la primera semana del mes siguiente. La clave para que ustedes puedan elaborar bien su libro diario es leer bien la pregunta, ¿ya? Tienen que razonar bien, analizarla la pregunta. Fíjense, dice que la planilla de sueldo del personal del mes asciende a 12.000 bolivianos. Nos está diciendo que la planilla del sueldo de los empleados en ese mes ha sido 12.000 bolivianos. Los cuales, o sea, esa planillita, todos los sueldos del personal, serán cancelados la primera semana del mes siguiente. No está diciendo que se está pagando los sueldos al personal. Solamente estando el dato del valor total de la planilla. Entonces, cuando tenemos este tipo de transacción donde no nos dice se pagan sueldos o se pagó los sueldos, ya sea con cheque, con efectivo, como sea, pero dice se pagaron los sueldos, se pagó la planilla, se pagó al personal, ahí vamos a utilizar caja. Pero en este caso dice todavía que la planillita esta se cancelará la primera semana del mes siguiente. Entonces lo que debemos hacer aquí es una provisión, no un pago. Porque en este caso aplicamos el principio de devengado que nos indica que debemos registrar todos los movimientos de una empresa en el momento en que se han realizado, ¿ya? Si se realizó el gasto del sueldo es del mes, pues se tiene que se debe registrar en el mes en que sucedió, sin importar si se paga o no se paga, ¿ya? Entonces aquí registramos sueldos y salarios, esa es la cuenta por la planilla de sueldos y salarios por los 12.000 bolivianos. Recuerden que en un registro de sueldo no aplica impuestos, porque tampoco estamos comprando y vendiéndole nada al trabajador. Él es un empleado dependiente de la empresa.
Y la contracuenta, sueldos por pagar, ¿ya? Sueldos por pagar por los 12.000. Si haya dicho la pregunta, ¿se pagaron los sueldos del mes al personal por bolivianos 12.000? Estos sueldos se cancelaron en efectivo, entonces ahí el asiento sería diferente. Registramos sueldos y salarios, pero aquí pondríamos ¿qué cuenta iría? Si fuera como les dije. ¿Qué cuenta? En vez de sueldo por pagar, ¿qué cuenta iría? Caja. Caja, ¿no? Cuando diga se pagaron los sueldos del personal en efectivo, entonces va a caja. Sueldo es la misma cuenta, porque ahí estamos registrando el gasto, ¿ya? Aquí con sueldos y salario estamos registrando el gasto de los sueldos. Y con esta otra cuenta estamos registrando el pago. Si es pago, es caja. Y si no se está pagando nada y dice que se va a pagar en el mes siguiente, hacemos su provisión, que vendría a ser sueldo por pagar. Y si dijera se pagan los sueldos con un cheque, ¿qué cuenta iría aquí? Banco, exactamente, banco, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento que recibe para registrar un gasto de sueldos, ¿ya? Y con esto terminamos el libro diario. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda todavía que a ustedes no les haya quedado muy claro para que volvamos a repetir el libro diario? Sí, es registro de un mes, ¿ya? En la contabilidad se debe manejar en línea, ¿no? Los sistemas contables están programados para que la persona diariamente y a cada momento estén registrando todo el movimiento. Se vende, se compra, se paga, se gasta algo. ¿Y qué hace el auxiliar contable o el departamento de contabilidad? Pues va registrando, a medida que va pagando va haciendo su registro y cada día va haciendo sus asientos, cada día va haciendo. Si no hay nada, pues no hace nada y tal vez el siguiente día tiene movimiento y va registrando. Termina el mes y lo tiene que cerrar el mes, o sea, no cerrar toda la contabilidad, ¿no? Sino ya termina ese mes y empieza el otro periodo, pero no se mezcla todo. Si por algún